cuando tú hagas bien a los demás, cuando tú seas generoso, cuando no seas tacaño, el nombre de Dios va a ser alabado por causa de tu generosidad. Tu esposa orará por ti, tus hijos orarán por ti, tus familiares orarán por ti, tu padre, tu madre. Cuando tú le hagas bien a los tuyos, a tu propia familia, cuando seas de un corazón generoso, vas a mover la mano de Dios. Dios va a enviar su poder, sus ángeles sobre ti, sobre tu casa. Hay siervos que están predicando y siervas que están enseñando la palabra de Dios día tras día, y hay hermanos de corazón tacaño. Reciben palabra, reciben consejo, reciben oración, pero no hacen nada por ese siervo, por esa sierva. Lo mismo que Nabal, que no quiso hacer nada por David. No quiso hacer nada ni por David ni por sus hombres. Cerró su corazón. No pagues con mal a alguien que te ha hecho bien, porque el mal no se apartará de tu casa, dice la palabra de Dios. La paz del Señor sea con todos nosotros. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran? Hoy vamos a estar tratando un tema. Todos quisiéramos que se nos abrieran las puertas, pero a veces no somos lo suficientemente sabios o estamos con los ojos tan abiertos, tan entendidos en el asunto. Quisiéramos a veces que nuestra situación cambiara, pero no sabemos cómo cambiarla, cómo hacer que esa situación cambie. Voy a estarle leyendo, hermanos, una historia, gloria a Dios. Cambió la vida de no solamente de un hombre, sino de toda una familia. Toda una familia cambió. No hay un solo testimonio en el cual podamos tomarnos para decir, bueno, esto fue casualidad. Hay casualidades en la vida. A esa persona se le dio, pero cómo esa persona logró obtener una bendición tan grande. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál es el punto que tocó para que esa bendición tan grande viniera sobre su vida? Y no solamente sobre su vida, sobre su familia, porque a veces tú quieres una bendición grande, quieres obtener ese favor de Dios, pero no sabes qué punto tocar, por dónde empezar. Pues dice, ¿cuál es el botón, vamos a decir, que voy a apretar y ese botón se me va a abrir todas las puertas? ¿Cuál es? Gloria a Dios. Vamos a estar viendo algunos testimonios para poder tener ese conocimiento, que nuestro entendimiento se abra. Así que primeramente vamos a orar, a pedirle a nuestro Dios que nos ilumine el entendimiento. Cuando el hombre se le ilumina el entendimiento, hermanos, nadie puede detener la bendición de Dios. Después que tú tocaste la puerta correcta, tocaste la llave correcta, algunos le dicen código, pero yo no le digo código, yo digo es hacer lo que Dios quiere que hagamos y cuál es exactamente lo que tenemos que hacer para que la bendición de Dios esté con nosotros. Gloria al Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Queremos conocer los misterios del reino de los cielos, Padre. ¿Qué cosas son, Señor? Aquellas cosas que nosotros tendríamos que hacer. A veces eso es un conjunto de cosas, pero el conjunto de cosas, Padre Santo, que nos lleven, Señor, ese paquete de bendiciones que nos lleve exactamente hacia donde tú quieres, Señor. Tú quieres bendecir a tu pueblo, pero a veces no se puede llegar, Señor, a esa bendición completa, Señor, por causa de algunas actuaciones nuestras, Señor, de algunas cosas que no hemos hecho, que no hemos andado, Señor, exactamente en el camino que tú quisieras abrirnos esa puerta, pero nosotros mismos la cerramos mediante nuestros hechos. Danos entendimientos, Padre, para que hoy tu palabra nos alumbre de tal manera, Señor, que se nos abra, Señor, el mundo espiritual, sean nuestros ojos abiertos y podamos comprender qué cosas son, Señor, las que tenemos que hacer. Exactamente, tal vez es muy poco, Señor, lo que hay que hacer para que esa bendición esté con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Miren, mis amados hermanos, vamos a leer un testimonio que hay allí en Hechos capítulo 10. Se llama este pasaje Pedro y Cornelio. ¿Qué hizo Cornelio?
Cornelio para que viniera un ángel del cielo, para que sus oraciones fueran escuchadas. ¿Qué cosas estaba haciendo Cornelio que trajo bendición para toda su familia? Toda su familia, por ser un gentil, no era un hombre que estaba circuncidado, no era un hombre que cumpliera con la ley, no era un hombre, porque para aquel tiempo, mis amados hermanos, donde realmente el pueblo de Dios estaba guardando la palabra y guardando la ley, aquel hombre Cornelio era un hombre común. Así que vamos a estar viendo este testimonio. ¿Qué hizo Cornelio para obtener tanta bendición? ¿Qué hizo Cornelio? Muchos dicen, ay, un ángel lo visitó. Ay, sí, yo recibo los ángeles, dicen algunos. Cornelio recibió el Espíritu Santo, recibió la presencia de Dios en su casa, recibió el favor de Dios en su casa. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la palabra de Dios. Había un hombre en un lugar que se llamaba Cesarea. Ese hombre se llamaba Cornelio. Era un centurión de la compañía italiana que estaba en aquel lugar, pero él tenía unas actitudes, mis amados hermanos, que hicieron mover la mano de Dios. Era piadoso, nos dice la Escritura, era temeroso de Dios con toda su casa. No solamente era él temeroso, sino que era temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Hacía limosnas al pueblo. Era temeroso, era piadoso. Oraba a Dios siempre oraba a Dios. Vamos viendo ahí las actitudes de este hombre Cornelio. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y él mirándole fijamente y atemorizado, vea usted que está solo orando y de repente se aparece una persona y le habla, le llama por su nombre, y entonces él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? O sea, él sintió que era la misma presencia de Dios y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a sus 2 criados y entonces los envió hasta Jope. Ahí Dios mismo se le presenta en una visión a Pedro para informarle. Le vino un éxtasis y tuvo una visión de unos animales cuadrúpedos. Pero no viene al caso que contemos solamente eso, sino que Dios mismo le habla a Simón Pedro para que vaya a la casa de Cornelio. Entonces estos hombres vinieron, el Señor le avisa a Pedro, porque esto es lo que realmente los hijos de Dios reciben, instrucciones del Padre para todo lo que van a hacer, sobre todo cuando hay cosas selectivas e importantes. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 11:25 que el alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Es una promesa de Dios, una promesa. Vamos a estar viendo también allí en Éxodo capítulo 35 que nos dice de esta manera del 22 al 24. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos y anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrendas de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejón lo traía, y todo el que hacía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia traía para la obra del servicio. Y dice que eran hombres voluntarios de corazón generoso. Los Proverbios 11:25 nos dice que es el que es generoso progresa, y el que siembra va a cosechar, va a recibir. ¿Qué vimos en Cornelio? Que era un hombre generoso, que hacía limosna, que por causa de esas ofrendas que hacía,
las puertas se le abrieron, dice, tus ofrendas, tus limosnas son para memoria. Hasta el día de hoy están escritas y todos nos hemos enterado de lo que hacía este hombre Cornelio. Él con toda su casa, que hizo, tocó el corazón de Dios para un propósito grande. ¿Por qué? Porque Dios vio la generosidad de su corazón. Hermanos, la falta de este don, de esta característica en una persona, le cierra las puertas. Entiéndase bien claro, la persona que es mezquina, todas las puertas se le cierran. Todas las puertas se le cierran. El cielo está cerrado para el mezquino, para la persona que solamente piensa en sí misma. Tal vez esa persona quiere que le vaya bien en algo, pero no le va bien y no sabe qué es lo que tiene que hacer para que la bendición de Dios se derrame sobre su vida. Tenemos la historia de José. ¿Qué fue que le pasó a José? Por causa de él tener una buena actitud, dice que todo lo que hacía prosperaba. Nos cuenta la historia que todo lo que José hacía prosperaba en su mano. En Génesis 39 nos dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía prosperaba. Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y él no se tenía que preocupar de ninguna cosa, dice la palabra de Dios. Aparte tenía José gracia y bella presencia. También tenemos en la escritura de hombres que eran avariciosos, mis amados hermanos, y que por causa de ser egoístas, de ser, vamos a decir, personas que no le importa el dolor del otro. Dice, esto que yo tengo es mío y es de mi casa y es de mi familia. Yo no tengo por qué compartirlo. Esto es mío. Por ejemplo, había un hombre que se llamaba Nabal. Dice que era un hombre insensato, así era Nabal. Dice, como es su nombre, el nombre de Nabal, que significa que es un hombre insensato. Hay personas que son realmente insensatas porque teniendo la oportunidad de ser bendecidas por pensar en sí mismo, no bendicen a otros, no le hacen el bien ni siquiera a los de su propia casa. La palabra de Dios es clara cuando nos dice, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, dice la palabra de Dios, y ha negado la fe. Eso, hermano, es gravísimo. Este hombre Nabal tuvo la oportunidad de bendecir a un gran siervo de Dios, que era el rey David, pero el día del rey David, que era el día malo en el que David estaba siendo perseguido, en el que David estaba en su proceso y golpeó la puerta de la casa de Nabal. Nabal le cerró la puerta en la cara, le dijo a sus siervos que él no les iba a dar absolutamente nada. Sin embargo, después estaba de grandes festines, de grandes fiestas y de grande derroche, derrochando dinero y derrochando absolutamente todo, emborrachándose, y dice que era un hombre rico, más su esposa, que era una mujer de corazón generoso, dice que fue al encuentro de David y sus hombres, que preparó una grande ofrenda, varios animales cargados con bolsas, con panes, con comida, con muchos bienes, y se humilló delante de David pidiéndole perdón por lo que estaba haciendo su esposo, por haberle ofendido, y bendijo la vida de David. Y eso, hermanos, le abrió una gran puerta. ¿Por qué? Porque aquel hombre, por ser avaricioso, no ser generoso, el Señor lo hirió. Dice que quedó como muerto cuando su esposa le dijo lo que había hecho. Cuando David le había pagado con bien, le había hecho bien a su casa, él le pagó con un mal, le cerró la puerta en la cara. Cuando este hombre Nabal tenía ovejas, tenía animales y necesitó que le ayudara, cuentan aún los siervos de Nabal que David día y noche y sus hombres cuidaban de que ningún
depredador ni ninguno del camino le robara sus animales a Nabal. Sin embargo, él pagó con un mal. Hermanos, estos ejemplos están escritos para que nosotros aprendamos que el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. El Señor no se agrada de la persona avariciosa. ¿Por qué? Porque la persona que es avariciosa, que solamente piensa en él, dice el Señor en su palabra que la avaricia y la codicia, dice, apártense de la avaricia, porque la avaricia es idolatría. Es como tener un ídolo. ¿Por qué? Porque el dinero y el querer todo para mí, eso es idolatría, dice el Señor. La avaricia es idolatría. Tengámoslo clarísimo. Clarísimo. No le dé a Dios una limosna, no le dé a su prójimo, a su hermano, a su familia, no le dé porquerías, no le dé cosas porquerías, hermano. Dele cosas buenas, haga buenas ofrendas, haga buenos regalos. ¿Por qué? Porque el alma generosa será prosperada, nos dice la palabra de Dios. Pablo nos decía en 2 de Corintios 9, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, para que estén enriquecidos, dijo Pablo, en todo, para que den con toda liberalidad, la cual produce en nosotros acción de gracias a Dios. Acción de gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la persona que recibe, hermano, tu bendición va a dar gracias a Dios. El nombre de Dios va a ser alabado por causa de tu generosidad. Hoy en día, mis amados hermanos, hay siervos que están predicando y siervas que están enseñando la palabra de Dios día tras día, y hay hermanos de corazón tacaño, porque eso es así, reciben palabra, reciben consejo, reciben oración, pero no hacen nada por ese siervo, por esa sierva. Lo mismo que Nabal, que no quiso hacer nada por David. No quiso hacer nada ni por David ni por sus hombres. Cerró su corazón. Y dice que el Señor hirió a Nabal y dice que quedó como muerto cuando su mujer lo confrontó con su pecado y le dijo las cosas como eran. O sea, una esposa inteligente. Dice que la esposa que era inteligente, Abigail, y no solamente que era inteligente, sino que tenía un corazón generoso, un corazón dadivoso. Y después que se le pasó a su esposo la borrachera, que estaba en otro planeta de tanto tomar y tomar, pero ahí mismo su esposa lo confrontó y le dijo las cosas como eran. Mira lo que has hecho, mira lo que has hecho. Sea una esposa inteligente, le va a hablar a su esposo en el momento que esté cuerdo, en el momento que esté fresco, en el momento que tú puedas hablarle a tu esposo, le vas a hablar. No hagamos mal a este hombre, le has hecho mal, mira lo que has hecho. Iba a traer desgracia a nuestra casa, porque este hombre iba a venir a hacer justicia y hubiéramos todo perecido por causa de la avaricia, la codicia de tu corazón, cuando te había hecho bien. Dice la palabra de Dios, hermano, que aquel que paga con mal al que te ha hecho bien, el mal no se apartará de su casa. O sea, no pagues con mal a alguien que te ha hecho bien, porque el mal no se apartará de tu casa, dice la palabra de Dios. Dad y se os dará medida buena, apretada y remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir, dice la palabra de Dios. Porque si primero hay la voluntad, tiene que ser una voluntad dispuesta para hacer bien al que no tiene, ser bien dispuesto. El hombre de bien tiene misericordia y presta, y gobierna sus asuntos con juicio. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Dice la palabra del Señor que el que le da al pobre, a Dios le presta. Hermano, no estás poniendo tu bendición en un banco cualquiera, sino en la misma presencia de Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros nos debemos hacer tesoros en los cielos, ahí donde el orín y la polilla no lo corrompe. Gloria a Dios. Dice, a cualquiera que te pida, dale. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que
que te lo devuelva. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hay un testimonio muy bonito allí en la palabra de Dios, el que está en Lucas capítulo 7, que nos dice de esta manera: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea, vinieron los mismos discípulos del Señor a decirle: él ha sido bueno, otro va a clamar por ti, otro va a interceder delante de Dios por ti, otro va a orar para que tú recibas bendición cuando tú hagas bien a los demás, cuando tú seas generoso con los demás, cuando no seas tacaño con los demás. Tu esposa orará por ti, tus hijos orarán por ti, tus familiares orarán por ti, tu padre, tu madre, cuando tú le hagas bien a los tuyos, a tu propia familia, cuando seas de un corazón generoso. Otros le pidieron al Señor que bendijera a este hombre. Dice: es digno de que le haga, porque él ama a nuestra nación. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Aún era humilde, no era como otros que dicen: no, yo merezco, porque yo merezco. Y realmente se alaban y se exaltan. Pero este hombre se humilló, tenía un corazón humilde, dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre, pues bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si digo a este va, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre tenía fe, pero había hecho favores, muchos favores, a la nación de la cual él estaba. Y este centurión recibió lo que esperaba. Hermano, ¿cuántas veces nosotros esperamos una bendición, pero no recibimos nada? Porque dice la palabra de Dios: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Ser generoso te va a abrir caminos, te va a ensanchar el camino. Otros van a orar por ti para que tú recibas bendición, para que el cielo se te abra, para que la bendición de Dios venga a tu casa. El mismo Dios, vas a mover la mano de Dios. Dios va a enviar su poder, sus ángeles sobre ti, sobre tu casa. Va a derramar el Señor bendición que sobre y abunde. ¿Cuándo? Cuando tú tengas un corazón generoso, cuando te apiades de tu hermano, de tu hermana, del que sirve a Dios, como David, como te conté el ejemplo de Nabal, que tenía un corazón mezquino. Entonces, mis amados hermanos, la palabra de Dios es clara cuando dice: el que no hace para su casa, el que no es generoso para su casa, el que no siembra para su casa, el que no provee. Proveer, hermano, es un todo. No podés hacerlo con mezquindad, con corazón codicioso. Dice la palabra de Dios también, nos dice claramente: cuando vayas a la casa de uno, no te sientes con él a comer así abiertamente, porque es una persona que es avariciosa. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice que en la casa del avaro no te sientes a comer abiertamente? Lo vamos a leer allí en Proverbios capítulo 23. Gloria a Dios, que nos dice así de esta manera: cuando te sientes a comer con algún señor, y dice con minúscula algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares deliciosos, porque es
pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, por llenar tu cuenta de banco, por tener tu tarjeta bien gorda, bien llena de dinero, tus bancos, tus arcas llenas de dinero, de comprar, de enriquecerte. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas el pan con el avaro, no codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá sí, come y bebe, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. ¿Para qué le vas a hablar? ¿Para qué? Si es una persona necia que no entiende la palabra de Dios, no comprende que la dádiva del hombre le ensancha el camino, no está comprendiendo. También tenemos un ejemplo en la Escritura, en Lucas 16, que nos habla del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces dice que lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces aquel mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto me debes? ¿Cuánto le debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Entonces le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Le rebajó la cuenta. Lo mismo hizo con el siguiente que le debía 100 medidas de trigo y él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. O sea, le rebajó la deuda, les perdonó la deuda. Y a veces, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios que actuó sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces con el trato de sus semejantes que los hijos de la luz. Y el Señor te dice hoy, y me dice a mí, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en el reino de los cielos. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, si no fuiste fiel con las riquezas injustas, ¿cuándo se te va a dar? ¿Quién te va a confiar lo que es verdadero? Si ninguno puede servir, dice el Señor, a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Estimará al uno, menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué, hermano? Hay gente del mundo que viene con un pequeño detalle, con una atención, y eso abre la puerta. Una pequeña atención tal vez haga que esa persona te perdone una deuda, que esa persona pase por alto tu ofrenda. Acuérdate el hermano Jacobo y Esaú, esos dos hermanos que estaban peleados. ¿Qué hizo Jacobo? Hizo muchas ofrendas y le envió a su hermano y calmó su enojo. Y a veces, hermano, una ofrenda, un regalo te va a abrir las puertas, pero la mezquindad te cierra las puertas. O sea, que cuando tú termines tu jornada en este mundo, te esperen las riquezas eternas. ¿Quieres tener una eternidad, una vejez en paz y tranquila? Bueno, haz buenas ofrendas a tu prójimo, haz buenos regalos, ayuda a tu familia, provee para tu casa. No niegues la fe, no seas peor que un incrédulo, no ames las riquezas, no seas avaricioso y codicioso, porque la generosidad te abrirá la puerta delante de los grandes. Y eso que tú estás esperando, que tú estás deseando, esas oraciones que aún no son contestadas, serán respondidas. El mismo Dios moverá su mano, enviará su ángel, enviará su Espíritu Santo, enviará su bendición sobre tu vida. La ofrenda, la generosidad
te abre el camino delante de los grandes. No solamente que te abre las puertas, sino que te ensancha el camino para que te sea más fácil andar, para que te sea más fácil andar por la vida. Si tú eres generoso, gloria al nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a ser generosos de corazón, a no amar las riquezas, a no tener avaricia, a no tener esa idolatría en nuestros corazones, Señor. Quita toda avaricia de nuestros corazones, toda codicia, Padre, todo enriquecimiento ilícito, todo aquello que a ti no te agrada, Padre, perdona nuestros pecados, Señor. Toca nuestras vidas, nuestros corazones, porque tú amas al dador alegre. Gloria a tu nombre, aleluya, amén y amén.